Hola queridos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para ti en donde sea que te encuentres, a la hora que te encuentres. Siempre tendremos la oportunidad de comunicarnos los domingos, de estar juntos los domingos, bendecirnos los domingos, pero entre semana tenemos esta bendición de poder seguir con nuestros estudios de la palabra de Dios, de la sana doctrina y lo que es la teología sistemática. Estamos en la serie ¿Por qué pasa lo que pasa? Este es el capítulo número 4 ya, capítulo número 4, y vamos a hablar acerca de lo que es la cosecha y de lo que es la misericordia. Evidentemente, la misericordia de Dios y evidentemente la cosecha de nuestras propias obras y de las obras de todos los demás. Muchas veces la incógnita surge por qué le pasa lo que le pasa a personas cuyo pasado no conocemos, cuyo presente ignoramos, no las conocemos bien. Conocemos personas muy de cerca que les pasan cosas buenas y malas y en el fondo y en realidad el corazón solo lo conoce Dios. E incluso nosotros mismos a veces nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, y cuando nos pasa algo malo, la tendencia natural es que es injusto, y cuando pasa algo bueno, la tendencia natural humana es me lo merecía, lo gané, lo peleé y lo logré, y no se le da la gloria a Dios ni al Creador. Y es muy común, como ya vimos en el capítulo 2, acerca de la naturaleza de la raza humana caída, que es muy de humanos el reclamarle al cielo cuando nos va mal y agradecer en el espejo cuando nos va bien. En este capítulo 4 vamos a analizar algo que es una ley universal que es para todas las personas nacidas, que han nacido y han muerto, que están vivas y de todas las que nacerán, y es lo siguiente: una regla universal que se ve en la naturaleza: lo que se siembra invariablemente se cosecha, y no hay acepción de personas. Y muchas personas que están cosechando lo que sembraron no aceptan la misericordia de Dios, o se enojan, o tratan de arreglarlo por su cuenta, o simplemente le echan la culpa a otros o a Dios, incluso a otras personas, y que son las eternas víctimas de las circunstancias. Eso no estoy diciendo ni estoy juzgando a ningún tipo de persona. Yo no soy quien para hacerlo. De entre la lista de pecadores, quienes me conocen saben que soy el número 1, y arrepentido, por supuesto. Y sabemos también que Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Vamos a empezar por leer Colosenses 3, del 23 al 25. Puedes sacar tu Biblia. Recuerda, la Biblia en libro es maravillosa, la Biblia digital son muy buenas, pero en la Biblia electrónica, en la Biblia en papel, puedes tener tus anotaciones al margen de la Biblia y demás, ¿ok? Colosenses 3, 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿A quién está dirigido esto? Está dirigido a los hermanos, a los que tienen conocimiento de Dios, a los que entienden las cosas de Dios, o que han experimentado la misericordia, la bondad y la gracia divina en sus vidas. Dice que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Mira, el Señor sabe y lleva un registro de nuestras obras, ya habiendo nacido de nuevo como creyentes, para que en el tribunal de Cristo, como hemos estudiado, seremos recompensados. Sin embargo, también en el día con día, nuestra conciencia de lo que hacemos, inclusive laboral, familiar, doméstico, todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor, porque para Él a Él es quien le servimos. En el trabajo le estás sirviendo al Señor si en tu corazón sabes que le estás sirviendo al Señor, ¿ok?
Y dice, todo lo que hagamos lo hacemos porque al Señor le servimos. Pero, y quiero pasar al versículo 25, dice, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Y aquí no le está hablando a los que no conocen del Señor, nos está hablando a nosotros el Señor, a los creyentes, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los cristianos en Colosas, les dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Unos versículos antes está hablando en Colosenses 3, él está hablando a todos los creyentes, a las casadas, a los maridos, versículo 18-19, a los hijos, versículo 20, en el 22 le habla a los siervos, que obedezcan a sus amos terrenales, y le dice, ya empieza el 23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, y remata este capítulo con el versículo 25, diciendo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Una persona cuyo desempeño en el trabajo no es bueno, aún siendo creyente no es bueno, tiene sus asuntos pendientes de trato de humildad o de obediencia o de mansedumbre o de templanza, pues va a recibir justamente lo que sembró y no va a tener pues la bendición de ser a veces librado de una manera sobrenatural, como Daniel de los leones, y a veces estamos orando por ser librados cuando nos echan en el foso de los leones, pero se dista mucho de la justicia de Daniel en el Antiguo Testamento. Las personas a veces sí, todos de alguna manera hemos padecido en los trabajos y muchas veces injustamente, víctimas de las reingenierías en mis tiempos de consultor o de trabajar en ciertas empresas. Y sí, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que nosotros con conciencia sabemos y dejamos de hacer, sabiendo claramente que en la palabra de Dios dice que seamos mansos y humildes de corazón, aún con las personas más insoportables. Entonces, pues si hacemos injusticia, vamos a recibir exactamente la injusticia que hiciéramos con los demás. Te quiero también leer en Gálatas, unas páginas atrás, Gálatas 6, del versículo 7 al 10, dice 6 del 7 al 10, no os engañéis, o sea, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre a nivel general sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está dirigido nuevamente al cuerpo de Cristo. Está diciendo, no, Dios no puede ser engañado. Y un hermano puede decir, yo nunca he tratado de engañar a Dios. Probablemente no, pero muy a veces en el fondo pensamos o actuamos muchas veces, en algunas ocasiones, como si se le pudiera engañar a Dios con nuestras oraciones, como si se le pudiera engañar a Dios con nuestro comportamiento, como si se le pudiera engañar a Dios como que no ve o como que no importa, luego me arrepiento y demás. Dios no puede ser engañado y habla lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Pero luego viene un consuelo maravilloso. Dice, tú creyente, tú y yo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien cansa. Hacer el bien, cargar nuestra cruz, poner la otra mejilla, ser manso, ser humilde,
ser una persona que no busca lo suyo, que no busca sus propias recompensas en esta tierra, que es capaz de entender negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. El ser obediente, el ser una persona que pueda ser enseñable, una persona que obedezca a su autoridad, una persona que se sujete a la ley de Cristo y que respete también y honre tanto a sus padres como a sus responsables espirituales, como los pastores y demás, que se pueda someter confiando que son instrumentos de Dios. Esa persona va a llegar un momento en que se va a cansar. Se va a cansar, dice, por eso la advertencia, no nos cansemos de hacer el bien. No vendría esta aclaración si fuera divertido, entretenido, beneficioso de inmediato, o que fuera una autosatisfacción al instante. Hacer el bien. Hacer el bien no son como una bolsa de palomitas que la metes en el horno de microondas, le oprimes un botón, se oye un tronadero estrepitoso y sacamos algo bueno, las palomitas. Hacer el bien no es así, mi querido, mi querida, no es así. Hacer el bien cansa, pero dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Ante esta circunstancia entonces, pues nosotros podemos decir, y alguien podrá hacer cuentas y decir, bueno, llevo un año de cristiano, llevo 30 y tantos, 40 y tantos, 10 y tantos de hacer mucho mal. ¿Significa entonces que Dios no me ha perdonado el pecado? No dice eso. Ya hablamos del pecado, ya hablamos del perdón, ya hablamos de la naturaleza pecadora. Estamos hablando concretamente aquí de obras, no para salvación, ni tampoco para perdición. Y esa es la grande bendición, que muchas veces cuando hacemos mal, Dios en su misericordia, en su disciplina y en su propósito y decreto eterno, como hemos estudiado, permite, escúchame bien, permite que cosechemos lo malo que hemos hecho para moldearnos, hacernos a su imagen. Veíamos en el capítulo pasado 4 casos, entre el primero el de José y sus hermanos. Esos hermanos sembraron mucho odio, mucha violencia contra su hermano menor, sembraron cosas muy malas porque era gente muy fiera, los más grandes y demás eran gente que hay historias en el mismo libro de Génesis sobre ellos. Lo sembraron y lo que cosecharon fue un gran susto. Pero Dios tuvo misericordia de ellos al no dejarlos morir de hambre. Dios tuvo misericordia de Jacob de no morir de hambre. Dios es un Dios de pactos y guarda sus pactos. ¿Sabes? La misericordia de Dios alcanza no solo para perdón de pecados, sino para ayuda, para que la cosecha que tengamos de cosas malas sirvan para bien, para el propósito que tiene Dios con nosotros, incluso ya siendo creyentes de muchos años. Mientras estemos en este cuerpo, sabemos que va a haber cosas que hagamos mal, que nos equivoquemos, que hagamos algo equivocado y que incluso le hagamos daño a otras personas. No podemos deshacernos de la cosecha, pero el Señor en su misericordia siempre va a ver que esa cosecha, que es corrupción, que sembramos para nuestra carne, que cosechamos para la carne, en lugar de sembrar para el espíritu, estamos cosechando corrupción. El Señor en su misericordia, aun eso, como amamos al Señor en Romanos 8:28, sirve para bien. Todas las cosas que dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien, entre ese concepto de todas las cosas son todas nuestras cosechas de corrupción, usando a otras personas, usando otras circunstancias, haciendo intersecciones entre personas y situaciones que nunca nos imaginamos. Las obras buenas que hemos hecho le damos gracias a Dios y el Señor nos recompensará. También vamos a cosechar lo bueno. Si un estudiante se prepara para su
en sus estudios, pues muy probablemente en su misericordia Dios le concederá que coseche un buen empleo. Está muy bien. Pero hay cosas que debemos de hacer el bien, cuya cosecha debemos de esperar, pero en lo eterno. Por eso dice, no se cansen de hacer el bien. Y es el caso en un salmo de David, el Salmo 125, donde desde el Salmo 120, 21, 22 habla de esos viajeros que van camino a la ciudad santa, buscando la misericordia de Dios. El Salmo 124 habla de cosas muy interesantes en especial, pero en el Salmo 126 podrás ver en tu Biblia, dice recordando la bendición pasada. En mi Biblia dice eso, probablemente en la tuya digo otra cosa, ya ves que le ponen títulos. Y vamos a leer del versículo 3 al 6. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, siembra, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Ok? Este es un principio espiritual que debemos de tener presente, sobre todo si ya le estás sirviendo al Señor, si estás haciendo ya cosas de un creyente, si ya estás en una etapa de testimonio, de fruto y de don. Son tres cosas que enseñamos el domingo: testimonio, fruto y don. Si estás en estas tres cosas y estás trabajando en la obra de Dios, sembramos con lágrimas. En la congregación hemos estado sembrando con lágrimas y vamos a cosechar con gozo, con alegría, pero muy probablemente no en este mundo, no en esta vida, sino en la siguiente. Y va a ser un gozo indescriptible. Pero nuestro consuelo y nuestro trabajo es que no nos cansamos de hacer el bien, que el Señor tome en cuenta nuestro trabajo, tu trabajo para el Señor lo tome en cuenta. Darle un vaso de agua a un profeta, tienes recompensa de profeta, y eso es sembrar con lágrimas y cosechar. Cosechar con gozo. Pasa lo mismo, son leyes que Dios ha puesto, hablando de ofrenda, de dinero. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Es un principio de Dios, no es la doctrina de la prosperidad ni cosas del demonio. No. Está escrito y habla de dinero, pero también habla de muchas cosas porque es un principio. El que siembra huesitos, semillitas de naranja, pues no va a recibir un nopal, evidentemente. Bueno, es lo mismo. Si sembramos para el Espíritu, que es servir a Dios, segaremos gozo para nosotros, pero no nos debemos de cansar de hacer el bien. No nos debemos de cansar. Sembramos con lágrimas, dice, e irán andando, caminando y llorando. El que lleva la preciosa semilla de la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas llenas. No hay una cosa que hagas para Dios que no tenga su recompensa. Y a veces se sufre, muchas veces se sufre. Pero cuando se está sufriendo de esa forma, hay principios espirituales que debemos de entender. Y te voy a leer Jeremías 31, un capítulo muy querido por la cristiandad, sobre todo el versículo 3. Jeremías 31, versículo 3 dice: el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Desde siempre el Señor nos ama y prolonga su misericordia, sabiendo que es necesario que cosechemos, porque no hay excepción de personas. Dios no va a romper un principio espiritual establecido por Él, ni con el nuevo nacimiento, ni andando ya con el Señor. Es un principio universal, divino, establecido por Dios en su creación. Pero en el
capítulo 31 de Jeremías no nos está hablando a nosotros, la iglesia, le está hablando específicamente a Israel, particularmente a Efraín, en este cautiverio tan terrible en donde está la promesa de que regresarán a su tierra, pero quiero sacar el contexto de lo que es el principio universal de la misericordia de Dios estando en cautiverio, cuando el Señor nos saca de cautiverio de pecado. O incluso siendo creyentes, muchas veces traemos cadenas amarradas, siendo ya creyentes, siendo nacidos de nuevo y estando cautivos de nuestra propia mente no renovada, de las cosechas que estamos recibiendo de tiempo atrás, de las cosechas que estamos recibiendo de los hijos, en el caso de quienes estén recibiendo cosas terribles de los hijos, porque se sembró una cosa distinta a la palabra de Dios. Y es lamentable, pero es un principio. Sin embargo, Dios, para los cautivos, como era el caso de Israel, Él en su misericordia siempre va a tener esta actitud paternal para con nosotros. Jeremías 31, del 17 al 20, también dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor, mi Dios. Porque después me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y luego Dios hace la pregunta: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es ese niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Ciertamente tendré de él misericordia. Ciertamente él tendrá de ti que me escuchas misericordia. Pasa lo que pasa en tu vida, son cosechas. Sí, el Señor nos dice que pongamos la otra mejilla, pero solamente si lo consideramos justo o injusto. Sí, el Señor nos dice llevar 2 millas. Sí, el Señor nos dice muchas cosas. Pero en todo este proceso, el Señor se acuerda de su niño, el Señor se acuerda de su niña, se acuerda de sus hijos, de que nosotros no somos el pueblo de Israel, somos más que pueblo, somos escogidos también por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos llamó, como veíamos en el capítulo 1 de la providencia, en su momento nos llamó y porque éramos escogidos por Dios y nos convirtió. Y aquí Efraín está diciendo: me arrepiento, conviérteme y seré convertido. Nosotros ya fuimos convertidos en cristiano por el nuevo nacimiento. Entonces, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, Él en su misericordia, Él en su bondad, Él es bueno, Él es suficiente, Él es maravilloso. Él tiene misericordia de ti y de mí. Él tiene misericordia en los momentos más oscuros. Hayamos sembrado y estemos cosechando tinieblas, tu vara y tu cayado me darán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque el Señor nos mete en valles de sombras y de muerte. Porque un buen pastor metería a sus ovejas a un valle de sombras y de muerte, como dice el Salmo 23. ¿Por qué permitiría a un pueblo escogido ser esclavo? Por su rebeldía. Y en nuestro caso, puede ser rebeldía, pueden ser muchas cosas, pero el Señor nos permite pasar por valles de sombras y de muerte, pero Él está con nosotros, al punto que al final que dice el Salmo 23, vamos a leerlo, y es algo que quisiera que te quedaras en tu corazón y lo meditaras mucho. Medita esto, porque agarra sentido más allá del Salmo 23, que bueno, en Estados Unidos particularmente lo usan para los velorios. Ahora sí que yo digo, pues ya para qué, ¿verdad? Pero bueno, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el versículo 5, saliendo del valle de sombras y de muerte, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Queridos, queridas, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero que mediten en esto, aún porque pasa lo que pasa, porque probablemente esa persona que nos cuestionamos por qué pasa lo que pasa, es altamente probable que esté en su cosecha. O tú, que me estás viendo, probablemente estás en tu cosecha. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios es mayor. La misericordia de Dios siempre es mayor. Quiero agradecerte tu tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y pronto nos volveremos a ver. Muchas gracias. Acuérdate, por favor, este video no sustituye el que nos veamos el domingo en la congregación. Asimismo, te pido que te suscribas en el canal y marques la campanita para que te llegue la notificación de que ya está el video arriba. Dios te bendiga y que tengas una muy buena semana. Muchas gracias.